Sin embargo, nuestro show está de regreso. Este video funciona como segunda parte de mi video anterior, en donde hablo del duelo de Joe, así que si están por acá les recomiendo que lo vean para seguir el hilo del tema. Pero en resumen, vimos como Joe luego de la muerte de Rikishi afronta un duelo interno que lo hace estar fuera del ring un tiempo que se utiliza como una introspección a sí mismo, a su vez de lo que su rival representaba para él hasta ese punto. Tras la aceptación, la llama interior de Joe vuelve a encenderse, pero muchachos, a veces las cosas no son tan fáciles, por lo que ahora nuestro protagonista deberá enfrentarse a algo súper importante, ya que aunque haya recuperado su instinto de volverse a subir al ring, algo en su cabeza sigue sin funcionar por completo. Un nuevo combate en su mente se presentó. Cuando Joe vuelve al ring vemos como sus primeras victorias son inminentes. Se nota ese ánimo que tenía guardado al momento de luchar, pero Danpei y Nishi notan algo preocupante y es precisamente el cómo se dieron estas victorias. Algo que para ellos sería una preocupación, pero para los rivales sería una oportunidad de bajarlo. Y es que Joe es incapaz de dar golpes certeros a la cabeza. Tiger, uno de los próximos combatientes del joven, y a su vez alguien que es extremadamente feo, se le planta y aprovecha esta debilidad para ganar su combate. Pero no es tan así, ya que Danpei tira la toalla al darse cuenta de que aunque el instinto de Joe haya superado a Rikishi, porque sí, superó su duelo y volvió a subirse al ring, pero las secuelas quedaron marcadas en él, llevándolo a tener más problemas. Joe, claramente enojado con él, se niega a que pase eso, se niega a admitir de que algo está mal consigo mismo, pero no solo los hechos lo demostraron, sino que el propio reaccionar de su cuerpo. Las escenas en donde Rikishi se presenta como un fantasma ante nuestro protagonista sirven para reafirmar esa negación que está pasando al personaje, pero en uno de sus combates la situación escala cuando el cuerpo, al haber reaccionado a un estímulo que tenía bloqueado por su trauma, vomita sangre dejando incapacitado a Joe. Esto se repite constantemente a lo largo de los capítulos, representando no solo lo duro que es para su cuerpo acostumbrarse a volver a subir al ring, sino que también la lucha interna por lo que pasó. Yoko trae por un tiempo a un boxeador que es de Venezuela llamado Carlos Rivera, un hombre extravagante, alegre, que es un boxeador que está a punto de probablemente disputar el combate contra el campeón mundial José Mendoza. En principio esto pasaría desapercibido por Joe, hasta que lo ve luchar y se da cuenta de que es un tramposo a su criterio, usando su codo como segundo golpe tras darle uno certero a su rival. Al denotar esto le empieza a causar interés, algo que anteriormente no denotamos ya que no conocimos a ningún rival a la altura de Carlos. Acá mismo también podemos notar algo interesante, y es quizás el paralelismo con Rikishi. Solo pensemos, un Joe perdido que al conocer a su rival se motiva para luchar contra él. Es como si el joven viera en Carlos el mismo fuego que le transmitía a Rikishi. Pero todo esto desembocó en que se cagaran a piña en su acalorado sparring, donde aunque Joe estaba vomitando en el piso, se superpuso ante eso por el fuego que sentía dentro. Él obligó a ponerse de pie una vez más. El capítulo 10 de Ashita no Joe 2 se me hace uno de los más importantes para entender a Carlos. En este se nos comenta más sobre este último, el cómo tras sufrir la pobreza y entender de en parte de dónde sale Joe, empatiza mucho con este último. Es como si a pesar de todo lo que sufrió no le saca el dicho de ser una buena persona. Incluso después de esto podemos denotar otro paralelismo con el propio Rikishi, ya que este último, como el venezolano, le proclaman a Joe de que tendrán un combate de verdad en el ring, y no tanto en un lugar como la prisión o el parque. En su conjunto, siendo personas que tranquilamente pudieron elegir no darle importancia a Joe, pero lo hicieron porque vieron lo que realmente es capaz. En Ashita no Joe un tema importante es el fuego, no solo como representación de la combustión de dar todo de sí mismo en el ring, como una metáfora, sino como un factor que utilizan los demás personajes para entender quiénes valen la pena y quiénes no. Rikishi le dio importancia a Joe por esto, Carlos también lo hizo. Es más, este último le dice al protagonista de que tiene olor a pólvora en esa escena con bastante tensión romántica entre ambos. Pero el fuego en sí mismo también funciona como una excusa para Joe, para que se levante de nuevo. Pero el punto es comprender de que Carlos Rivera no es Rikishi, pero para nuestro protagonista es quizás lo que más se le acerque, no como un reemplazo, sino como alguien a quien mismo puede ver como un rival y como motivante para que finalmente su cabeza logre superar ese trauma. El combate está a punto de empezar y estos dos hombres están parados a punto de hacer lo mejor que saben hacer. Carlos parece tener la delantera del combate y se denota mucho más cuando Joe cae, pero su fuerza de voluntad lo levanta nuevamente, ambos sonriendo. Cuando menos se lo esperaba, Carlos recibe un ataque en la panza de lleno de parte de su rival, que fue impulsado por las propias cuerdas, pero al caer se levanta con la facha más grande que se puede tener. Cuando el tiempo se para, el venezolano le menciona que use la técnica que utilizó antes para derribarlo, pero esta vez diciendo
que las cuerdas de las que depende se volverán sus barras de acero. Para el siguiente round, Joe se prepara para dar su contraataque cruzado, pero tras un movimiento de su rival lo engancha contra las cuerdas, dándole un uppercut de lleno en la mandíbula. El referee empieza a contar, Carlos solo espera su victoria, pero el protagonista se levanta con la mirada ya mareada, representada por su visión borrosa y sus movimientos erráticos. Cuando termina el asalto va hacia Carlos y le proclama que vuelva a las cuerdas, que ahí lo estará esperando para concluir todo. Ambos se siguen golpeando, estando mucho más parejos, pero cuando llegó el momento de la verdad, Joe utiliza una táctica ingeniosa, usando las cuerdas para propulsarse, para darle un golpe devastador a su rival, sacándolo a volar y tirándolo. El venezolano, completamente sumido ante la adrenalina, empieza su contraataque. Golpes que ni el propio Joe puede ver, en donde su rival tiensa los músculos para darle golpes más precisos y directos. Pero cuando nuestro protagonista empieza a ver los patrones entre los destellos, esto empieza a ser mucho más reñido, en donde ambos dan todo de sí por la victoria. Esto es algo personal, pero siento que este combate es una redención para el propio Joe, representando quizás el encuentro que quiso tener con el propio Rikishi. El combate finalmente se termina, con la entrada del año nuevo. Ambos rivales se saludan y todo terminó por un empate por puntos. En el aeropuerto, ya habiendo terminado todo, vemos como Robert y Carlos se despiden de Yoko. El rival de protagonista se da vuelta por una leve sensación de que Joe está en algún lugar. Se tropieza por algo que sería el indicio de una desgracia más adelante. El plano cambia a un Joe feliz, brindando por su rival, pero sobre todo por su nuevo amigo. Desde que terminó el combate contra Carlos, Joe empieza a ver al propio Rikishi no como un impedimento, sino como un motivante. Dejó de verlo como algo que lo retrocedía y empezó a valorar mucho más ese esfuerzo que hizo este último por él, y usa su figura como alguien a quien admirar, y sobre todo por lo que levantarse. Como por ejemplo en la pelea contra Kim, en donde sin importar lo que vive este último se remarca la diferencia entre alguien que vivió un infierno que no quiso vivir y alguien que entró al infierno por cuenta propia, como lo es el propio Rikishi, y que no por eso alardeaba de haberlo hecho. O en la pelea contra José Mendoza, y su símbolo de ser el último bastión para quemarse en cenizas. Aunque no voy a hablar mucho porque me gustaría profundizar esto en algún futuro video. El trauma de Joe se vio disuelto porque a raíz de Carlos entendió que en el mundo siguen existiendo personas por lo que valen la pena pensar en un mañana. Mañana que el propio Carlos le menciona a Joe que no existe si no piensa en el ahora, cerrando esta etapa de duelo y sobre todo marcando el inicio de su pasión inolvidable.